aunque no veas nada. Yo quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado: sigue obedeciendo, aunque no veas nada. La Biblia dice que Abraham, oyendo la promesa de Dios, escuchó y obedeció la promesa. Y dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 8: y salió y obedeció la promesa sin saber a dónde iba. Hay a veces que estamos tan desorientados en nuestras vidas. Hay a veces que las circunstancias es tan fuerte que a veces es difícil obedecer a Dios. Pero desde aquí te digo: sigue obedeciendo, aunque no veas nada. La Biblia dice en Juan capítulo 10 y versículo 27, dice: Cristo se detiene y habla a sus apóstoles y a los israelitas y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Fijaros el beneficio de la obediencia. Yo les doy mi vida y no perecerán jamás de mi mano. Y dice: y nadie las arrebatará. Yo quiero tocar aquí 3 puntos. ¿Qué es la obediencia? Necesitamos obedecer y el beneficio de la obediencia. Voy a tocar un punto y dice: mis ovejas oyen mi voz. La pregunta es: ¿qué es obediencia? Mucha gente nos hablan de aquí: sigue obedeciendo, aunque a veces no entiendas a Dios, es verdad. Pero voy a profundizar algo más. ¿Qué es obediencia? Esa es la pregunta. La obediencia no es ejecutar el propósito que una vez ya Dios te dijo para un futuro. Es decir, la verdadera obediencia es simplemente, Reyes, saber oír su voz. Por eso dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz. En Deuteronomio capítulo 28 dice: si tú hoy, no dice mañana, dice: si tú hoy atentamente escuchas mi voz, todas estas bendiciones te perseguirán. Y el título de Deuteronomio capítulo 28 habla bendición de la obediencia. Entonces, para explicártelo mejor, tú me vas a decir: Jesús, ¿qué es obediencia? Obediencia es esto. Paco, yo quiero... el hermano de Ricardo, ven aquí. La verdadera obediencia... que niño más guapo. La verdadera obediencia es esta. Imaginaros que el hermano de Ricardito es Dios y yo soy el Jesús. Imaginaros esto. Tú hablas. Dime que Dios quiere, que Dios sabe. Tú dime que Dios me va a usar. La verdadera obediencia no es esto. Escucha, la obediencia que nosotros creemos no es esto. Tú sígueme hablando. Yo te escucho y me voy. Sígueme hablando. La verdadera obediencia no es esta. No, tú sígueme hablando. Haz mímica. Tú sígueme hablando. La verdadera obediencia no es esto. Que mientras Dios me habla, yo me olvido de Dios y me enfoco más al propósito. Entonces, escuchen. Al enfocarme más en el propósito, me estoy olvidando de lo que Dios me quiere decir. Entonces, ¿cuál es la verdadera obediencia? La verdadera obediencia es saber escuchar su voz continuamente. Es decir, esto es la obediencia. Sígueme hablando. La obediencia es esto. Yo le escucho y ando con él. Yo le escucho y yo 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 ando con él. Eso es la verdadera obediencia. La obediencia es escuchar la voz de Dios continuamente en tu vida.
y se ha enfocado más en el propósito a lo que Dios dice. Es decir, la verdadera obediencia es cumplir los propósitos de Dios, no tan solo para un futuro, sino también para un presente. Ir con Dios caminando y lo que Dios te diga vas andando con Él. Y voy a ir rápido. Número 2, dice, y yo las conozco. Esto tiene mucha profundidad, Emilio. Dice, y yo las conozco. El que sabe obedecer a Dios conoce la voz del Maestro. ¿Sabe por qué hay gente que le cuesta obedecer a Dios? Porque no sabe escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo se sabe escuchar la voz de Dios? A la voz del yo. Simplemente en este punto, y es sencillo, tener comunicación con Dios. Es como si yo ahora le invito a Ramón a mi casa, pero solamente le invito una vez. Yo le conozco por primera vez, pero si yo le invito continuamente, me hago amigo de él, yo le llamo, él me llama, y estamos continuamente, yo y el Ramón, seguramente que cuando pase un tiempo, antes de que él ya me llame y me esté hablando, yo ya conozco su voz y sé quién es. ¿Me entendéis? Cuando tú vives en comunicación con Dios, no hace falta que diferencies tanto la voz de Dios. Cuando tú tienes comunicación con Dios continua, sabes que es Dios hablándote. Entonces dice la Biblia, mis ovejas conocen mi voz. Cuando yo las llamo, ellas me obedecen. Entonces, la verdadera obediencia, número 1, es escuchar la voz de Dios. Número 2, es tener comunión con Él para saber escuchar cuál es su voz. Y Dios habla de muchas maneras. No tan solo Dios te va a hablar audiblemente, he aquí, estoy aquí, yo te ayudo, yo estoy, no. Dios habla a través de la palabra, a través de las alabanzas, a través de una profecía, a través de muchas visiones. La obediencia, verdaderamente, es saber escuchar la voz del Maestro. Tercero, el beneficio de la obediencia es esta. La verdadera obediencia es que la obediencia clama por ti, aunque tú no lo veas. No vas a decir, Jesús, dame base bíblica. La Biblia dice que Caín y Abel ofrecieron ofrenda delante de Dios. Caín ofreció un fruto de la tierra y Abel ofreció el mejor cordero que tenía. Y dice la Biblia que se lo ofrecieron hacia Dios. Pero dice la Biblia que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que Caín. ¿Por qué? Si las dos ofrendas, Chumbi, fueron iguales. Lo único, la diferencia había es que Abel ofreció una ofrenda tan grande que su fe y su obediencia hizo que esa ofrenda clamara hacia Dios. Es decir, tu obediencia, aunque tú no lo veas, aunque tú no hables, aclama a Dios para que las bendiciones de Dios te persigan. Para que me entendáis, la verdadera obediencia es esta. La obediencia es como un satélite que se conecta con el reino de Dios. Y todo lo que es invisible, todo aquello que no se ve, todo aquello que no se alcanza, la obediencia es como un canal satélite que se detecta en el reino de Dios y hace que se manifieste todo el mundo espiritual al mundo natural. Me está diciendo entonces, ¿qué me quieres dar a entender, Jesús? Sigue obedeciendo aunque no veas nada a veces en tu vida. Sigue obedeciendo. Y ahora tú me dices, ¿por qué, Jesús? La Biblia dice que Jesús, Cristo, aprendió obediencia. Me dice, ¿cómo que Jesús? Dios, el Padre hecho carne, aprendió obediencia. Dice que Rocío en Hebreos capítulo 5 y versículo 8, que Jesús aprendió obediencia. Es decir, en su humanidad Cristo tuvo que aprender lo que es obedecer al Dios Padre. Por eso dice Juan que Jesucristo le era necesario estar en los negocios de su Padre, porque lo que el Padre decía en el cielo es lo que Jesús hacía aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué Jesús entendía la voz del Maestro? Porque tenía comunicación con Dios.
obediencia de Cristo, hoy tú puedes estar aquí. Yo diría una vez más fuerte. A través de la obediencia de Cristo, hoy tú estás aquí. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 5 que por la desobediencia de Adán vino la muerte a toda la humanidad. Pero el segundo Adán, que era Cristo, dice que por su obediencia trajo vida a aquellos que estaban destinados en el infierno. Dice que trajo vida a aquellos que no eran justos. Trajo vida a aquellos que eran injustos, impíos. Por la obediencia de Cristo trajo la justificación al hombre. Por eso dice en Colosenses, en Filipenses capítulo 2, dice que Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De ver. ¿Sabe lo que me habla de esto? Que el sacrificio de Cristo tuvo efecto, tuvo valor, tuvo resultado, porque hubo un hombre que aprendió lo que es obediencia. Ahora yo te pregunto, ¿quieres tener efecto en tu entorno? Sigue obedeciendo a Dios. Escucha, hay a veces que nos metemos en un ambiente tan difícil que es difícil de salir. Pero le dice Dios a Elías: Elías, escóndete en el rollo de Aquerit y quédate ahí hasta que yo te diga. Y dice la Biblia que Dios ya tenía preparado unos cuervos para alimentarle carne y pan. Pero lo que me llama la atención es que esos cuervos ya estaban preparados para darle alimento a su profeta. Ahora la pregunta es: ¿cómo que un cuervo que es carnívoro puede darle alimento de carne y pan al profeta Elías si era un animal inmundo? Lo que pasa que es esto: fue tanta la obediencia de Elías en el arroyo, fue tanta obediencia ahí estando escondido, que Dios ya tenía preparado esos cuervos para alimentarle a su profeta. Déjame decirte algo. Cuando tú aprendes a obedecer, Dios ha preparado cosas de antemano para tu provisión. El ambiente de Elías, Jacobo, era un ambiente, dice que arroyo no era tan solo un río, un cauce donde había agua. Dice que arroyo, en el original, dice ambiente caótico y miserable. Le estaba diciendo: Elías, escóndete en un ambiente difícil, escóndete en un ambiente donde hay humedad, escóndete en un ambiente donde no hay pan ni carne, escóndete en un ambiente escondido donde tú vas a creer que vas a estar solo, pero tranquilo, ya he enviado unos cuernos para darte alimento. Escucha, aunque estés en un ambiente caótico, miserable, en un ambiente difícil, no te estrenas, no hay puertas abiertas. Parece ser que pides a Dios, pero los cielos lo ves como bronce. Parece ser que te pones a buscar a Dios y no sientes a Dios. Parece ser que todo te va mal. Ayunas y te va en peor. Oras y te va en peor. Ayunas, se levanta la familia en contra de ti. Ayunas y no te estrenas. Oras y vives en santidad y parece que no hay puertas abiertas. Pero yo te digo en el nombre de Jesús: sigue obedeciendo a Dios. Sigue viviendo en santidad, porque la provisión de tu vida viene de camino para ti. ¡Ay, Dios mío, sienta Dios! La obediencia de Elías hizo que los cuervos se preparasen para darle alimento. Escucha, Dios es capaz de usar algo ilógico, algo fuera de lo común, algo fuera de tu alcance, si simplemente aprendes a obedecer a Dios. Cuesta horrores obedecer. Cuando pasamos ambientes muy difíciles. Cuesta obedecer a Dios mucho cuando te falta economía y no tienes un plato para comer. ¿Me dejáis que os diga algo en el corazón? ¿Me dejáis que abra el corazón? Bendigo aquellos días que me faltaban muchas cosas en mi vida. Bendigo aquellos días que me han enseñado a depender no de la gente, sino de Dios. Bendigo aquellos días
que he pasado ambientes caóticos, he pasado tratos difíciles, he pasado momentos difíciles, aunque yo soy joven, yo no sé, pero yo he pasado momentos muy difíciles. He visto soledades, he visto angustias, he visto escasez, he visto depresiones, he visto locuras, he visto muchas cosas dentro de mi vida, pero quiero decirte en el nombre de Jesucristo, bendigo aquellos días que me ponía de rodillas, aunque no hubiera nada, aunque la economía azotaba, pero he aquí, sigo estando de pie. ¿Sabes por qué? Porque la obediencia ha traído la bendición de Dios en mi vida. Sigue obedeciendo que no veas nada. Ahí está, lo siento de Dios. Sigo obedeciendo, aunque a veces sea difícil. Parece ser que vienes al culto, predicas la palabra, te llena el corazón, pero cuando vas a tu casa te derrumbas. Que no necesitas más palabras, que lo que necesitas es a Dios. Lo que necesitas es una caricia. Necesitas cariño. Por eso hay mucha gente que se siente sola. No te sientas sola ni solo. Estate tranquilo. Sigue obedeciendo a Dios, porque la obediencia te da por ti. Y escucha, y te voy a decir esto porque me viene a mi mente. Escucha esto. Cuando tú aprendes a obedecer, a veces tú te crees que los injustos, los pecadores, los que no se merecen nada, prosperan. Y tú que estás haciendo lo justo, lo recto delante de Dios, no prosperas. Y te dices tú mismo, ¿por qué? ¿Por qué ese, sabemos que es un bicho del agua, tiene malas entrañas, prospera? Yo que tengo un buen corazón, que no estafo, que digo la verdad, que digo que estos relojes son imitaciones. A veces tengo que pasar por escasez. Tú dices eso, pero el Padre está sonriendo desde el cielo, mirándote y contemplándote. ¿Sabes por qué sonríe? Porque Dios te dice, aunque tú no lo veas ahora, la bendición en tu presente, tranquilo, todo te vendrá rodeado a tu futuro y hacia tu vida. No vendrá solamente una cosa, vendrá todo lo que tú pidas. ¿Me dejáis 5 minutos más? Yo le pedí a Dios muchas cosas y a veces Dios no me lo cumplía. Yo le pedí al Señor una petición en mi corazón durante 7 años. Por mi casa. Y le pedí al Señor por 7 años. Señor, tócala. Señor, sánala. Señor, bendícela. Señor, guárdala. Señor, libérala. Así 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Me frustraba. No veía gloria, no veía bendición. Señor, ¿qué pasa? Y una vez Dios me dijo, escucha, lo que tú me estás pidiendo no te lo he podido dar antes, porque si te lo llego a dar, tú hubieras perdido y descarriado en el camino. Y le dije, no te entiendo, Dios. Me dijo, lo que tú me estabas pidiendo era el trampolín, era mi ayo para yo usarte, y estás donde estás ahora. ¿O lo digo o no? He aprendido a amar el silencio de Dios cuando aún no veo nada. He aprendido el trato de Dios. He aprendido que cuando están las puertas cerradas en el mundo espiritual hay una puerta abierta. He aprendido que cuando hay algo cerrado, Dios me ha abierto algo. He aprendido que cuando Dios guarda silencio, tiene lo mejor para mí, no lo necesito. Hablando Dios. Escucha este punto. Los pastores en la antigüedad, los judíos, tenían una especie de onda. ¿Habéis visto esa historia en el capítulo 17 que dice que cuando vino Goliat, ¿qué hizo? Cogió su onda,
cogió su piedra y se la lanzó. La onda que tenía David no era una onda cualquiera. Escuchen esto. Todos los pastores en la antigüedad tenían una onda. ¿Saben lo que es una onda? Un tirachinas. Tenían los pastores una onda. Una onda tenían los pastores en la antigüedad. Y dicen, escuchen, y dicen que cuando las ovejas estaban todas juntas y el perro lo tenía el pastor, porque sabéis que los pastores tienen perro, dicen que cuando las ovejas azul iban todas juntas y había una, escucha, había una que se descarriaba, cogía el pastor y le hacía ¡eh! Y si no la escuchaba la oveja porque se volvía loca, ¿sabes lo que hacía el pastor? Cogía su onda, cogía una pequeña piedra, lo cogía y ¿sabes lo que hacía? Hacía así a la oveja, la hacía ¡pras! Y le daba en el costado. Escucha, esa piedra le producía dolor a la oveja. Y eso era señal que tenía que volver al redil. Escucha lo que te voy a decir. Si Dios te hiere en tu corazón, porque Él no hace daño. Él a veces deja cicatrices, pero Él no hace dolor. Si Él muchas veces te quiere en tu vida y no comprendes muchas cosas, escucha lo que te voy a decir. Eso es el año que te estabas descarriando del camino de Dios. No estabas orando como antes, no estabas pidiendo como antes, no estabas ayudando como antes, no estabas viviendo en santidad como antes. Entonces digo, bendigo aquel dolor que produce en mí, que me hace estar en la voluntad de Dios, me hace estar en la voluntad del Padre. Por eso ese dolor que produce a veces, el Padre a veces tira piedras para que vuelvas otra vez al redil. Las que son hijos de Dios conocen la voz de Dios por encima de las circunstancias. Hay una historia, con esto termino. Venía un niño pequeño y vio a los pastores. Estaban pastoreando las ovejas. Y ya sabéis que las ovejas, cuando se juntan, no se pueden diferenciar porque todas son iguales. Todas son iguales. Vino aquel niño y le dijo: voy a haceros una pregunta. Aquellos pastores estaban así mirando las ovejas, contemplando. Le estaban diciendo: dime. Dice aquel niño: ¿cómo sabéis cuál es vuestra oveja y cuál es la tuya? Los dos pastores se quedan riendo y hacen: muy fácil. Tú las ves todas juntas, pero cuando nosotros alzamos la voz, se separan de las demás. Cuando el pastor hizo esto, gritó, hizo las ovejas, se descarriaron de las demás. Y dijo aquel pastor: ¿lo ves? Y aquel niño se quedó sorprendido. ¿Me dejáis decir algo? ¿Cómo se sabe cuando un hijo de Dios o no? Simplemente esto, que cuando Dios habla, vives apartado para el mundo. Cuando Dios habla, vives en santidad y eres diferente a las demás. La persona que nunca cambia y siempre lleva igual todos los años es porque no ha escuchado la voz de Dios. Por eso se frustra. Dice: estoy cansado de tanto obedecer, estoy cansado de tanto seguir hacia adelante. Claro, porque ahora se escucha la voz del maestro. Pero yo te prometo que si tú escuchas la voz del maestro, te digo yo que te enamoras de él. No puedes vivir sin él. Pasará 3 días y dices: Padre, no te siento, ¿qué pasa? Ay, es un vacío que dentro de mis entrañas que no puedo vivir. Claro, porque has aprendido a vivir cerca de Dios. Escucha, solo Dios se levanta de su trono por aquellos que obedecen. Solo Dios bendice por aquellos que respeten su mandamiento. Y termino con esto. Y te voy a dejar con esto. Deuteronomio, capítulo 6. He aquí, esta es palabra de Dios para ti. ¿Quieres que Dios te profetice? Ay, ¿quieres que Dios te profetice? Sube la melodía, Willy. ¿Quieres que Dios te hable? He aquí, palabra de Dios. No por mí, sino la palabra. Porque no hay mejor profecía que esta, señores. A veces el hombre se emociona
y no la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios por sí sola tiene poder para bendecirte. Escucha, 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 escucha. He aquí, el título se llama Bendiciones para aquellos que obedecen. 28 del Deuteronomio, capítulo 28, versículo 6. Atención, dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten en contra de ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá Jehová por tierra suya, te va a confirmar Jehová por pueblo suyo. Y dice: y te pondrá por cabeza y no por cola. Esos son para aquellos que obedecen a Dios. Esta es la mayor grandeza, esta es la mayor gloria, que la bendición te persigue sin que tú hagas nada. Esta es la gloria de Dios, que Dios derrotará a tus enemigos. Si hay demonios que se están levantando contra ti, van a huir por la obediencia. Si hay puertas económicas que te se han cerrado por tu obediencia, se van a abrir en este tiempo. Yo digo en el nombre de Jesucristo. Desato una unción de prosperidad sobre tu casa. Lo desato sobre ti. Hay demonios escuchando. Hay demonios escuchándome. Pero esta bendición que yo he soltado dice: si hoy escucharas la voz de Jehová, dice, todas estas bendiciones te seguirán. Bendito será tu entrada, tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos. Jehová enviará tu bendición. Escucha, sigo bendiciendo aunque no sientas a Dios. Señor, ay Padre, perdóname, que no quiero ser pesado, pero es que tengo palabra de Dios. ¿Saben la diferencia entre obediencia a Dios y entre una obediencia humana? Muy fácil. Escuchad esto que me viene ahora. Las buenas obras que tú haces, eso no significa que estás obedeciendo a Dios. Vas a decir, ¿cómo? Escucha. Las buenas obras que tú haces en repartir bocadillos, en predicar la palabra, en hacer bien a una persona, eso es una actitud, es una señal que has nacido de nuevo. Y como Dios te ha enamorado y te ha bendecido, pues tú practicas la palabra. Pero eso no significa que estás obedeciendo a Dios. Son buenas obras. Pasó como la historia de Saúl. Ay, Dios mío, es que no quiero ser pesado, me dejáis 5 minutos. No quiero ser pesado, pero aguantarme 5 minutos más. Porque naturalmente que ahora viene la bendición de Dios. Dice que Saúl le dice a Dios: ve y destruye a la tierra de Amalek, que hay muchos demonios, idolatran, muchos pecados que idolatran. Ves y destruyelo a la tierra de Amalek. Y dice: sí, yo voy y lo voy a destruir. Cuando va Raquel, ay padre, cuando va con su ejército, muy guapo él, con su corona, yo creo que sería gitanico. Cuando va él y hace más, ahí está el mejor ganado, mejor cordero, mejor buey. Me lo voy a quedar aquí. Lo malo, lo que no vale, la espurria, lo voy a matar, lo voy a destruir. El mandato de Dios era: destruye todo. Pero dice que Saúl se quedó con el pueblo, con la mitad del ganado del pueblo. Y para colmo, dice Felipín que se queda con el rey Amalek, que era un demonio, era un idólatra. Ahora cuando se lo lleva, válgame Dios, lo esconde y dice: quédate aquí. Esto está en el capítulo 15 de 1 de Samuel. Le dice: quédate aquí. Cuando llega el profeta Samuel, porque digo una cosa, a los profetas de Dios no hay nadie que les engañe. Siempre tienen palabra. Cuando llega el profeta, yo me lo imagino, el profeta se acerca a un
Saúl. Le dice, has hecho el mandato que Dios te ha dicho, Jehová, que vayas a la tierra de Amalek y destruyas todo. Y fíjate lo que dice Saúl. Fíjate lo que dice. Dice, sí, he destruido todo. Ya le dice Samuel, ¿y qué es ese ganado que se está escuchando? Yo no fui. Fue el pueblo que escogió el mejor de los becerros y del cordero y nos lo ha quedado. Dice, ¿y aquel rey qué hace ahí? Dice, ya está. Fíjate lo que dice, ya está. Es que fue por esto. Es que el cordero y el rey fue para sacrificarlo a Jehová y para una ofrenda a él. Se le queda mirando Samuel a Saúl y le dice, escuchen, está en el versículo 18, léelo en su casa. Dice, Saúl, me solta. Sigue tocando, Willy. Le dice, Saúl, y dice, se solta. Y fíjate lo que dice. Saúl, ¿es que acaso es mejor el sacrificio que la obediencia? Ya lo dice, y Saúl decayó su rostro. Y dijo Samuel, Saúl, es mejor la obediencia que el sacrificio. Yo quiero que digas conmigo, es mejor la obediencia que el sacrificio. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Saúl, es mejor obedecer a Dios que tus buenas obras. Por eso ahora comprendo que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Entonces tú me estás diciendo, Jesús, que es obedecer. Aquí viene lo bueno. Obedecer es esto, que cuando te se presente la estafa, dices no. Cuando te se presente el pecado, dices no. Cuando te se presente la envidia, dices no. Cuando te se presente el orgullo, dices no. Cuando te se presente la crítica, dices no. Eso es obedecer a Dios. Siempre se va criticando. Quiere ver a una persona que no obedece, siempre está frustrada. Pero la persona que obedece no tiene ni un duro. Es criticado, le critican a los demás. Pero ¿saben lo que dicen? Todo lo puedo en Cristo, 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 porque Él te fortalece. Eso es el poder de Dios. Por eso te digo, tu casa es de Dios. Que nadie te engañe, sigue obedeciendo. Porque aquellos que te critican, mañana te pedirán consejo. Por eso dice Pablo, he aprendido a contentarme. Sea cual sea mi situación. Dice, sé estar en la abundancia. También sé estar en la escasez. Y termina. Y todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece.